En todas las elecciones que se han celebrado este año, en los países más o menos democráticos, el gobierno ha perdido votos en todas ellas. Y de hecho los demócratas pueden estar contentos porque han sido de los que menos han perdido. Teléfono azul. Elecciones en Estados Unidos. A falta de finalizar el recuento en unos pocos estados, ya sabemos que Donald Trump ha sido el claro ganador de las elecciones en Estados Unidos. Hoy, en el 10º episodio de Teléfono Azul, Elecciones en Estados Unidos, volamos a Florida, donde Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, tiene su residencia personal. Víctor Ventura, redactor especializado en política y economía internacional, trae las claves de la victoria del candidato republicano. Yo soy Víctor Blanco y en la parte técnica nos acompaña Remo Vicario. Trump ha ganado por un amplio margen y el recuento de votos al final los resultados se han conocido relativamente pronto. Víctor, queremos preguntarte, ¿han acertado las encuestas? Y también, ¿cómo se han configurado los estados clave en las elecciones? Pues sí, a ver, las encuestas han acertado bastante. Había una duda de si los medios estaban todos hablando del empate como forma de protegerse de otra victoria inesperada de Trump, pero la verdad es que el resultado final tampoco va a estar muy lejos de lo que pronosticaban las encuestas, ni a nivel nacional ni en casi todos los estados clave. Trump probablemente vaya a ganar el voto nacional por un punto, que no está nada lejos de lo que decían los sondeos, y en la mayoría de los estados clave va a ganar por entre 0,5, 1 punto, 2 puntos, que también está más o menos en lo que decían los sondeos. O sea que salvo que pretendamos que acierten hasta la milésima, que hayan logrado poner el resultado final con un punto de diferencia o así, han estado bastante bien la gran mayoría de los sondeos, sin duda. Lo que sí se puede decir es que todos los pronosticadores alternativos, la gran encuesta que solía acertar siempre, y las primarias de Washington y demás, esas sí que han fallado todas de forma catastrófica. Así que las encuestadoras tradicionales pueden estar muy contentas este año. Es cierto que hasta el último momento, como contamos en el último episodio de Teléfono Azul, Víctor explicaba esta metáfora de que era como un partido de baloncesto en el que tú habías desconectado en el último cuarto y cualquiera de los dos equipos podía meter 3 triples en muy poco tiempo y dar la vuelta un poco a las encuestas o posicionarse claramente como el principal. Pero una pregunta que nos llega a todos en este momento es ¿cuál es el votante que ha sorprendido? ¿Qué perfil o qué perfiles de votantes al final han podido decantar un poco las elecciones? Bueno, pues aquí principalmente por lo que estamos viendo todavía queda una buena cantidad de votos por contarse en zonas como California, Arizona o Nevada, pero en general ya tenemos una muy buena cantidad de votos y unas encuestas que más o menos explican qué tipo de votante es. Y el principal detalle es que los demócratas han perdido mucho porcentaje de voto, habrán perdido unos 10, 11 millones respecto a los que obtuvo Biden hace 4 años, mientras que Trump prácticamente ha calcado el resultado que tuvo entonces. La diferencia es que, claro, el mismo voto vale más si tu rival saca muchísimos menos que la última vez. Y por lo que cuentan las encuestas, y esto es bastante interesante, como se estaba diciendo, los demócratas han mejorado entre los votantes blancos y especialmente entre las mujeres blancas. Y han seguido ganando los votantes negros por la misma paliza por la que vienen ganando históricamente. El principal hundimiento del voto demócrata ha venido sobre todo de 2 grupos. Los hispanos, que han huido en masa de los demócratas para pasarse a Trump, y los votantes jóvenes, que han apoyado, especialmente los hombres jóvenes, a Trump por un margen enorme. Sobre todo si se compara que las mujeres jóvenes han apoyado a Harris en masa. Así que tenemos una diferencia de sexo enorme, pero sobre todo entre los votantes jóvenes, incluso mayor que la que hay entre los votantes mayores. Y en este giro que han dado los votantes hispanos,
¿Qué ha podido pasar? ¿Cuál es tu análisis de por qué se han podido dar el salto hacia la candidatura de Trump? Pues hay una mezcla de escenarios bastante interesante. El primero es que ha venido mucho votante nuevo de zonas legales, en este caso de Venezuela o de Cuba, que tienen la posibilidad de entrar en Estados Unidos, de formar familia. En las últimas décadas vienen entrando bastantes, y de todos ellos, los que logran nacionalizarse y han podido votar en estas elecciones tienen tan malos recuerdos de los partidos de izquierdas de los que huyeron en su país, que quieren votar a los republicanos, que haya quien caiga, y sin molestarse a pensar nada más. Es lo más sencillo. Y a eso hay que añadir otra cosa más, que es que los datos de inflación y de estos últimos años, que es lo que más nota el votante en general. Da igual la subida del PIB, da igual la subida de los ingresos o cómo haya subido la bolsa. Si los precios suben y la gente lo nota en su bolsillo, eso lo va a culpar al gobierno inmediatamente y va a pensar que el país está en recesión, que la economía está mal, independientemente de lo que digan todos estos datos que comentamos todos los días aquí en medios económicos. Al final lo que mira la gente es el precio de la comida, el precio de los coches y demás. Y si ha subido la inflación, van a culpar al gobierno. Y eso no solo pasa en Estados Unidos. En todas las elecciones que se han celebrado este año, en países medianamente democráticos, en todas ellas el gobierno ha perdido voto, que es la primera vez que pasa algo así en la historia reciente. Ha pasado en India, ha pasado en Japón, ha pasado en Estados Unidos. Prácticamente puedes mirar a cualquier país y ha pasado en todos ellos. De hecho, los demócratas pueden estar contentos porque han sido de los que menos voto han perdido de todos los países en los que se han celebrado elecciones este año. Yo he leído unos análisis que hablan de cómo la percepción ideológica ha afectado mucho en la percepción de cómo va la economía, porque al final, para los votantes republicanos en Estados Unidos, por ejemplo, se explicaba que tenían una percepción de que la economía iba mejor incluso durante la pandemia que ahora en el momento de las elecciones, cuando realmente los datos económicos dicen lo contrario. Esto ha podido tener que ver y quería preguntarte también, porque este miedo a la inflación, que seguro que ha podido tener que ver, o este, más que miedo, este rechazo a los gobiernos que estaban en un momento en el que ha habido una ola de inflación, sin embargo no ha afectado a la hora de votar a Trump, cuando sus medidas, según prácticamente todos los economistas, van a ser más inflacionistas que las de Kamala Harris. Sí, y lo que has comentado es completamente cierto, y va a ser muy gracioso mirar las encuestas en los próximos días, semanas y meses, porque vamos a ver a muchos votantes demócratas que estaban muy contentos con la economía pasar a decir que la economía ahora es un desastre, y muchos votantes republicanos que pensaban que la economía ahora era un desastre, decir que a partir del 20 de enero la economía es maravillosa. El placebo es una cosa espectacular de lo que está ocurriendo por ahí. Pero es verdad que las medidas que propone Donald Trump, y esto ya lo comentamos en la conversación que tuvimos con Joaquín Gómez hace unas semanas, las medidas que propone Donald Trump van a provocar más inflación de la que proponía Harris y probablemente de la que existen ahora mismo. Y la Fed probablemente tenga que subir tipos y demás. Pero hay mucho votante que ha decidido ir por Trump porque tiene recuerdos de que en 2019 los tipos de interés estaban relativamente bajos, la inflación estaba más baja, la economía iba a toda mecha, y decían, bueno, pues en aquel momento estábamos bien y Trump era presidente, vamos a volver a poner a Trump de presidente y la economía volverá a ir exactamente igual de bien. Y no creo que muchos se hayan parado a analizar esas medidas económicas en concreto. No sé si más de uno se puede llevar una sorpresa un poco negativa. También tiene que ver un poco con que Trump es la hoja en blanco perfecta, y lo que ha conseguido, según sondeos y entrevistas con gente por Estados Unidos que lo comentas, es que cada uno dibuje en Trump lo que quiere ver y lo que quiere pensar que va a hacer. También lo comentábamos en aquella entrevista con Joaquín, que él decía que no cree que Trump fuera a cumplir todas las promesas que hizo, porque si las cumpliera sería bastante negativo y de hecho podría llegar a ser catastrófico para la economía si expulsa a 20 millones de personas,
así de golpe sería un desastre para la economía del país sin precedentes. Pero claro, si votas a un candidato diciendo, bueno, yo le voto porque con él la economía va bien y no creo que cumpla las promesas que va a hacer que pueden destruirla, pues bueno, lo único que podemos decir es que Trump como vendedor no tiene rival alguno. He leído un comunicado de Elon Musk que ha apoyado a Donald Trump durante toda la campaña y parece que, bueno, se habla incluso de que pueda llegar a ser su mano derecha en muchos aspectos del gobierno, diciendo que quienes esperen que Trump va a ser un calco de 2016, que se están equivocando. Tal y como se están configurando las cámaras, ¿crees que Donald Trump va a tener más libertad para tomar las medidas que quiere? ¿Crees que va a cumplir más sus promesas electorales de lo que lo hizo en 2016? Que, bueno, algunas de las cosas que él dijo en campaña que iba a hacer en aquel momento finalmente no las hizo. ¿Qué esperas para esta legislatura? Bueno, un poco sí y no. Primero hay que terminar de ver cómo se configura la Cámara de Representantes porque todavía no lo sabemos. Quedan muchos votos por escrutar, sobre todo en la costa oeste, en Washington, en California, en Oregón, y todavía quedan unas elecciones en Maine, en Iowa y demás, que hay algunos escaños que están bailando por márgenes muy escasos y según cómo caigan es posible incluso que los demócratas logren ganar la mayoría de la Cámara de Representantes, que sería algo espectacular. Hay que decir que a Trump le ha apoyado un tipo de votante, que también lo mencionamos en el último episodio, que va a las urnas para votar a Trump por presidente y no se molesta en votar a diputado, a senador, a gobernador, y los demócratas han tenido unos resultados decentemente buenos, especialmente para la paliza que han obtenido en las presidenciales, en el resto de votaciones. Han ganado escaños al Senado en estados donde Trump ha logrado la victoria presidencial, han logrado mantener escaños al Congreso en circunscripciones donde Trump ha arrasado por 10 puntos y cosas así, y todavía tienen opciones de, incluso perdiendo el voto a nivel nacional, sacar una mayoría absoluta en la Cámara de Representantes. Pero incluso si los republicanos logran ganarla, será más o menos parecida a la que tienen ahora. Una mayoría de 2, 3, 4 diputados, que en el sistema estadounidense, en el que no hay disciplina de voto, y hay algunos diputados que han ganado en circunscripciones demócratas que no pueden apoyar libremente todo lo que diga Trump y demás, pues puede ser muy difícil para él aprobar leyes, sobre todo teniendo en cuenta que en la primera legislatura de Trump, de 2017 a 2019, Trump tenía mayoría absoluta en las dos cámaras y una bastante más grande en la Cámara de Representantes, y le costó mucho aprobar sus intentos de leyes. Vamos, prácticamente la única que aprobó solo con votos de su partido fue la bajada de impuestos. Uh-huh. Y además hay que tener en cuenta que el Partido Republicano en estos años se ha hecho muchísimo más ingobernable. Es decir, en la última legislatura, hace año y medio, echaron al propio presidente del Congreso, sus propios diputados republicanos. Teniendo en cuenta que si ese es el nivel de disciplina en el Partido Republicano, no quiero saber lo que puede ser una negociación para aprobar cualquier tipo de ley. A partir de ahí, es verdad que Trump tiene ahora una ventaja, que es que se ha rodeado de gente que sabe lo que quiere hacer y que son trumpistas. En aquel momento, Trump estaba rodeado de republicanos de la vieja guardia, que eran todavía mucho más del estilo de George Bush o de Mitt Romney, y no del estilo de Trump, y que intentaban bloquear sus ideas más extrañas, frenar sus ideas radicales y pedirle que se limitara a cumplir el libreto republicano tradicional. Ahora mismo toda esa gente ha desaparecido o se ha convertido completamente al trumpismo, así que es más probable que Trump intente ir de cabeza a hacer las cosas que él de verdad quiere. Y sobre todo va a tener las manos libres en asuntos administrativos. Antes de irse en 2020, intentó aprobar una reforma de la administración que le permitiera expulsar a funcionarios que a él no le gustaran. Si se pone a hacer una purga de funcionarios en la administración, eso puede ser un problema para el gobierno de Estados Unidos, pero le ayudaría mucho a Trump a controlar lo que viene a ser el gobierno con mano de hierro. Esto me lleva a pensar en el frente económico. Una de las cuestiones que
que fueron llamativas en la última legislatura de Trump fue sus intentos de presionar a la Reserva Federal para que llevasen a cabo una política monetaria, que a él le interesaba en aquel momento, que eran bajadas de tipos. La Reserva Federal es el equivalente o el homólogo al Banco Central Europeo aquí, es el Banco Central de Estados Unidos y es un organismo independiente. Trump ha sido el primer presidente que intentó meter mano ahí, con mensajes públicos, tratando de forzar a Powell a que bajase los tipos, lo cual probablemente le podría haber venido bien a él de cara a las elecciones de 2020. Y siempre ha mantenido un poco este mensaje de yo quiero por lo menos tener voto, ¿no? Tener opinión o que mis comentarios se tengan en cuenta de cara a la política monetaria. Algo que nunca se ha hecho en Estados Unidos. Siempre es un organismo independiente que no tiene nada que ver con el poder político, más allá de que, por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal sí que se elige, es nominado por el presidente estadounidense. Hoy tenemos, esta misma noche tenemos una reunión de la Reserva Federal y veremos a ver si empieza a haber comentarios o preguntas al presidente Jerome Powell sobre las elecciones, los resultados, la posibilidad de verse presionado. Víctor, ¿tú crees que Donald Trump va a intentar de nuevo presionar a la Reserva Federal a que tome un poco las medidas que a él le vengan bien o le interesen? Yo creo que sí, porque Donald Trump es así. Él no se corta en absoluto y él va a hacer los comentarios, y ya lo hacía hace 5 años, mandando tweets diciendo que cómo se atrevía Powell a subir los tipos en vez de bajarlos, que es lo que querría él. Aquí lo que vamos a ver también viene en el mismo sentido que lo que estaba comentando antes. Aquí lo que vamos a ver en estos próximos 4 años es si la administración, si las instituciones de Estados Unidos son capaces de resistir los ataques que va a hacer Donald Trump para ponerlas a su servicio. Es verdad que el presidente tiene mucho poder, pero en Estados Unidos hay instituciones independientes, incluso aunque formen parte del gobierno o estén supervisadas o respondan al gobierno, que también tienen su cachito de poder y que no quieren cedérselo, históricamente no han querido cedérselo al gobierno. No han querido dejar que el presidente meta mano en sus responsabilidades. Aquí lo que vamos a ver es si los tribunales, la Reserva Federal, algunas agencias como la Administración de Comida y Medicinas o la de Telecomunicaciones o la de Bolsa y demás, van a decirle al presidente, sí, usted puede hacer sus comentarios, tiene todo el derecho a libertad de expresión, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo según consideramos. O si Trump va a intentar echar al que no le haga caso y reemplazarlo por gente que diga sí señor, lo que usted diga señor. Si las instituciones americanas resisten, habrán pasado una prueba de fuego y dirán, bueno, Trump ha intentado hacer lo que quiera, ha probado medidas menos ortodoxas, pero ha resistido el sistema. Si el sistema no resiste y empiezan todos a decir lo que usted diga, señor, pues a lo mejor hay que preocuparse de cara al futuro, porque no sabremos si las elecciones de 2028 serán igual de libres que estas, y si lo son, no sabremos si el próximo presidente, que puede ser demócrata, de repente empezará a hacer como Trump, echar a todos los que haya puesto Trump en sus puestos y reemplazarlos por gente que le obedezca a él. Ese es el peligro, ¿no? Un poco de tomar ciertas medidas, es que luego el siguiente pues puede seguir tus pasos y al final que se produzca una pérdida de calidad democrática, ¿no? Exactamente. Hay una cosa curiosa, que es que Trump, como cualquier presidente en su situación, supongo, querría que se bajen los tipos de interés, porque al final es una política que estimula más la economía. Tú en ciertos momentos vas a poder vender que tu gestión ha sido mucho mejor o que la economía va bien gracias a tu gestión, cuando el contexto de tipos de interés influye mucho. El problema es que si las políticas de Donald Trump son más inflacionistas, como todo el mundo espera, tanto los aranceles como endurecer las políticas migratorias o de los inmigrantes, y aumenta la inflación, pero a la vez el presidente Trump quiere que se bajen los tipos, podría haber otro repunte de inflación todavía mayor. Ahí, ¿tú crees que va a acabar habiendo un choque entre la Reserva Federal y el gobierno estadounidense? Pues aquí tendremos que ver primero qué medidas toma Trump, porque por el momento es todo una nebulosa. No sabemos exactamente qué va a hacer, aunque todo parece indicar que va a subir los aranceles, pero todavía no sabemos si va a poner a gente como Robert Lighthizer, que fue su antiguo negociador de aranceles,
que bueno, es un hombre que aunque sea trumpista, sí que demostró durante esos 4 años que sabe más o menos dónde están las líneas y hasta dónde se puede presionar sin provocar grandes daños. Si Trump coge él mismo el boli y empieza a dibujar aranceles del 600%, pues entonces sí, seguramente habrá un repunte clarísimo de la inflación y habrá que ver qué hace la Reserva Federal, porque lo que hemos visto en estos 2 años es que subió los tipos a una velocidad brutal y lleva 1 año y medio diciendo que están muy preocupados con la posibilidad de que repunte de nuevo la inflación. Si llega un nuevo gobierno que se dedica activamente a provocar que la inflación suba, la Reserva Federal va a tener que subir tipos claramente y entonces veremos qué pasa con el choque de trenes. Pero aquí hay una cosa muy curiosa, que es que es muy probable que los demócratas hayan perdido por la inflación alta. Si ahora de repente llega Trump con un programa que se dedica a subir la inflación, puede ser muy curioso lo que ocurra dentro de 2 años, porque si la gente que le votó furiosa por la inflación alta llega a las legislativas de 2026 con una inflación igual de alta que la que tenía Biden, no sé yo si nos podemos llevar una sorpresa con los resultados en ese año. Desde luego, los próximos 4 años van a ser muy interesantes en cuanto a política y economía en Estados Unidos. Iremos viendo hacia dónde se dirigen las políticas del nuevo presidente estadounidense, si de verdad toma las medidas que ha prometido que tomará, se aumentará la inflación y si eso le puede terminar pasando factura. Hasta aquí el 10º episodio de Teléfono Azul, elecciones en Estados Unidos. Y en el último episodio volaremos a California para ver cómo se ha terminado de configurar las distintas cámaras de representantes en Estados Unidos. Muchas gracias. El Economista Podcast.